Seguimos en Café y Economía, 3 de octubre del 2014, 7:46, 14 grados, mucho viento en la calle y los accesos están bastante tapaditos, o sea, ojo, los que vienen entrando a la capital a esta hora, cerca de las 8 de la mañana, cuando comienzan todas las actividades prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. También recordemos que hay algunos bares acá cerca de la radio que atienden toda la noche y por supuesto nosotros antes de llegar nos tomamos un cafecito acá por Avenida de Mayo. Pero vamos a entrar en los temas que preocupan a la gente, que son los temas económicos, financieros y políticos. Y también vamos a meternos un poco en la historia y después vamos a ver cómo suena esto de la historia en la música. Porque un 2 de octubre de 1928, Gardel, en el Cabaret Florida de París, en esa ciudad luz, y que fue el faro que alumbró y deslumbró a los argentinos y prácticamente a toda América del Sur, donde fueron y creyeron que ahí estaba la fuente de la cultura, de la riqueza y por supuesto de las diversiones. Vuelvo a repetir, 1928, Carlos Gardel, París. Están los discos, todavía están, se pueden conseguir por las viejas disquerías, y hace Gardel, París 1928, dice, con acompañamientos de guitarra, decía el afiche de ese entonces. Dice, y el 30 de septiembre, unos días antes, se había preparado el festival para beneficio de los inundados de la colonia de Guadalupe en el Teatro Fémina. Después, el cantor, a partir del 2 de octubre del 28, se luce y 3 meses consecutivos, 90 noches consecutivas, marca el éxito que tanta fama le iba a dar. Y se convirtió, por supuesto, en el gran embajador de la Argentina, ese embajador sin cartera que puso a la Argentina en boca de todos, que hasta ese momento muy poco se conocía de la misma, salvo que siempre estuvimos metidos en el tema de las crisis financieras. Y esa crisis financiera vamos a tomar algunas, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, de 1890, esa famosa que empieza en realidad en 1883, 1885, y en eso dice que en el 85, en 1885, Pellegrini, en su carácter de representante del gobierno argentino, logró un acuerdo y logra 8.400.000 libras esterlinas para nuestro país, pero este arreglo, digamos, tenía una condición. Argentina no podía pedir ningún otro préstamo sin el consentimiento de estos acreedores. ¿Cómo se pagaba este empréstito? Diariamente. ¿Con qué? Con las rentas de la aduana, porque Argentina, su principal fuente de riquezas eran las exportaciones de ganado en pie. Fíjense ustedes, mucho tiempo tardamos en exportar carne enfriada. Entonces eso le producía, por supuesto, ingresos de divisas y riqueza para pocos. Si lo tomamos, vemos que hay muy pocas diferencias con lo que pasa hoy. Luego Pellegrini, en 1890, luego de la revolución de Juárez Celman, se hace cargo del gobierno y fue el famoso capitán de tormentas. Pero vamos a meternos un poco más en la historia, y en 1887 dice el proyecto de los bancos nacionales garantizados, cuyo objeto era obtener pluralidad de bancos con unidad de moneda. Con tal objeto serían emitidos fondos públicos y se disponía que los bancos no podían retirar ni hacer circular ni billetes garantizados ni depositar previamente su valor en oro en el Banco Nacional. Es decir, era como que se hubiese roto la convertibilidad peso y oro, y eso le iba a costar a la Argentina luego la pérdida de credibilidad en el mundo, como vino ocurriendo generalmente en los años sucesivos, y hoy se plasma en los títulos de los diarios de hace unos meses y en los mismos títulos de hoy, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, por ejemplo, ayer dice, por el temor a los controles, la bolsa se desplomó el 7 y pico %, volvió a hundirse la bolsa, el dólar bolsa y el contado con liquidación casi congelado, y el blue bajó a 15.50. Consecuencia, en principio, de las medidas de control que ha implementado el gobierno. ¿Son buenas estas medidas de control? Duran poco tiempo. En realidad, yo puedo controlar algo, pero por poco tiempo. La realidad es que me lleva siempre a buscar el precio que nosotros, que la gente busca, y que por propia naturaleza los mismos valores lo hacen así. Y entonces volvemos y vemos que hay grandes coincidencias entre lo que había pasado en 1890 y con esto. Por ejemplo, Aristóbulo del Valle había denunciado en el Senado emisiones clandestinas de papel moneda. El culpable, según él, era el presidente del Banco Nacional, Wenceslao Pacheco, a quien luego el presidente Uriburu le exige la renuncia. Esto corre alrededor de 1887, cerca de junio de 1890. Casi inmediatamente después, el presidente del Banco Nacional comunicó a la Baring Brothers que no podrían pagarse los dividendos trimestrales de los bonos nacionales. Bueno, fíjense, 1890 no se pueden pagar los intereses de los bonos nacionales, y hoy, en el 2014, no se pueden pagar o los bonos, o porque me lo impide sentencias de Estados Unidos con el juez Griesa, o porque directamente no tengo el dinero, dada que Argentina se apura cuando levanta con el Fondo Monetario hace unos años con el presidente Kirchner, levanta una deuda que no estaba vencida y levanta 9.000 millones de dólares, digamos que indebidamente. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué tendrían que haber hecho? Haber invertido los 9.000 millones de dólares y haber conseguido con eso nuevas riquezas, y con esas nuevas riquezas y con los dividendos o con las ganancias de esos 9.000 millones de dólares, por supuesto, haber empezado a pagar, pero no como lo hizo en ese momento, que saca de las reservas del Banco Central 9.000 millones de dólares y los paga. Entonces, 1890, 2014 coincide. Argentina en el 2014 no puede pagar los bonos por decisiones de sentencias, o porque tampoco los tenemos, y porque también Argentina perdió desde el 2009 hasta ahora de 50.000 a 27.000 millones de dólares pasaron a ser sus reservas. Nada menos que 23.000 millones de dólares se perdieron de reservas. ¿Por qué? Y porque las políticas económicas que implementó la Argentina estuvieron lejos de ser las mejores. En lugar de promocionar los artículos que por supuesto tendrían que ser agropecuarios, pero con agregado de valor industrial, dejaron de hacerse, y por supuesto, al no hacer eso, Argentina perdió el tren del mundo. Y ese tren del mundo ayer se vio reflejado en la bolsa que pierde nada menos que el 7%, 7 y pico %, se desploma, y hubo un momento que hubo que pagar las operaciones en realidad de todos los mercados, y por otro lado, 26 firmas suspendieron la cotización. Nada menos que 26 firmas suspenden su cotización en el momento más álgido de este cambio que hubo en el Banco Central, donde el nuevo presidente responde a las expectativas del ministro de Economía. Kicillof impone un nombre de él como presidente del Banco Central. Por otro lado, hay otros cambios que va a haber en las segundas líneas del Banco Central, y donde el doctor Kicillof, por supuesto, presiona para obtener más poder. Pero ese poder se le puede dar en el momento en que Argentina tiembla financieramente y económicamente. Pareciera que difícil. Pero bueno, en la realidad es que sí se lo dan, porque se los ponen los nuevos hombres, y por otro lado, el doctor Capitanich, que es el jefe del gabinete, hace algunos anuncios, pero todo indica que va a volver a su provincia, que es el Chaco, donde va a poder manejar y reconstruir su poder político, hoy bastante
en baja por los últimos acontecimientos que le tocó vivir y dirigir. Nosotros en el programa de ayer, por supuesto, dijimos algo de Capitanich, pero lo defendimos, voy a aclarar esto, lo defendimos en el sentido que él mantuvo la lealtad con la señora Presidente y puso la cara y recibió todos los cachetazos. Eso fue lo que está pasando hasta ahora. Pero en definitiva, vamos a en este momento que nos hemos metido a la historia, las guitarras de Gardel sonaron en 1928 en París. Le dieron fama a la Argentina, pero fue el preanuncio de una crisis que estaba anunciada un poco antes. Desde 1924 la economía estadounidense empezaba a hacer agua y por supuesto se produce la famosa corrida de octubre de 1929 y ayer hablábamos de los octubres negros que hubo en el mundo y de las crisis financieras que son recurrentes en un mes que no parece apto para cardíacos ni para temas financieros y económicos. Y entonces hay un artículo que habla de la crisis económica de 1929, causas y desarrollos, y este artículo dice: desde 1925 la economía americana había crecido en forma continua, los beneficios de las bolsas eran enormes, pasó acá, hace poquito la bolsa daba grandes utilidades, y esas utilidades por supuesto se fumaron con un simple cambio del presidente del Banco Central, que hoy, en los títulos de hoy, aparece como sospechado de pasar datos a la financiera de su hermano. Pero esto me parece más política que realidad, donde se deterioran los nombres porque el gobierno no puede cortar la crisis, porque parece que le falta la habilidad de bajar la pelota en el aire, ponerla contra el piso, cosa que a lo mejor pasa en el domingo en el partido River Boca, ¿no? Y por supuesto Martín me va a decir a qué hora va el partido. ¿Qué tal? El partido 17:15 en cancha de River. La radio va a empezar la transmisión a las 2 de la tarde. Super transmisión con un montón de notas a personajes históricos de los superclásicos. Hablamos de notas, ¿no? Y entonces Sí. A lo mejor antes de ir a la cancha nos podemos comer un chivito y me decís qué era la nota que habíamos pasado antes y de qué el intendente. Exactamente. El intendente era Rolando Figueroa, intendente de la localidad de Chosmalal, en Neuquén. Estuvo presentando acá en Buenos Aires y hubo gente de la producción de Café Economía. Estuvieron presentando la fiesta nacional del chivito y la danza. Entre otras cosas me dijeron que va a haber música en vivo. Creo que va a tocar el grupo Ataque 77. Y son 3 días a puro chivito y danza. También destacó que los chivitos de Neuquén son los mejores del país, ¿no? Por todos encima de hacen... los de Córdoba. Y por supuesto invitó a Manuela a que estuviese ahí en esos 3 días de noviembre, ahí en Neuquén. Buenísimo. ¿Usted va a estar? Obvio, es una invitación. Mire cómo afecta a la economía esto, que ahí los aviones van hasta... uno puede ir a Neuquén y después tiene que hacer 400 kilómetros más para llegar a Chosmalal. Bueno, por esos 2 días de fiesta va a haber más aviones que van de Neuquén a Chosmalal. Se incrementa porque la gente se va a acercar hasta ahí para poder llegar. Bueno, Neuquén tuvo una línea especial de aviones, una línea provincial hace muchos años. Luego las sucesivas crisis financieras y económicas de la Argentina hicieron que estas líneas provinciales desaparecieron. Y también estuvimos escuchando en este compacto de Café y Economía, estuvimos escuchando la entrevista que se hubo cuando estuvo presente acá el doctor Da Pena, que habló sobre la economía, sobre los peligros que pasan financieramente hoy en la Argentina y que es muy difícil revertirlos en los próximos meses que quedan de gobierno. Pero volvemos, ¿no? Un poco nos metemos hoy viernes, buen día para empezar a reflexionar en el fin de semana antes del partido, y entonces le recomendamos este artículo sobre la crisis que lo escribe Pedro Santos Martínez. Dice: en torno a la crisis financiera del 90. Cuando concluyó la revolución del 90 y asumieron autoridades, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Costa, envió a todas las embajadas argentinas una explicación de lo sucedido en julio de ese año.
dice, el sacudimiento político y revolucionario ocurrido en Buenos Aires se debía a un malestar económico ocasionado por la crisis financiera. Si hiciéramos abstracción del año y esto lo publicáramos hoy en cualquiera de los diarios económicos, sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo ese título de 1890 con el de hoy. 1929 se produce la famosa crisis que lleva después al suicidio del presidente de la Bolsa de Nueva York. Por otro lado, hay un título que hoy llama la atención y apareció en Italia. Hay un título que cuestiona la elección del Papa y dice que la elección del Papa del cónclave fue nula. El título también lo vamos a subir a la página. Dice, no es Francisco, se llama el libro, y habla de que es nula la renuncia de Benito VI y que también es nula la elección de Bergoglio del 13 de marzo del 2013. Este escrito está hecho por Antonio Socchi, que es un periodista católico, autor de diversos libros, como este que se llama El cuarto secreto de Fátima. Y por otro lado, volvemos al fútbol, pero esta vez vamos a tomar nada más que el titulito, dice récord de negocios por efecto de la puerta 12. ¿Por qué se llama esto así? Porque se cayeron ayer todos los negocios del dólar con liquidación y la venta de acciones. Y todo eso produjo bajas y un parate enorme en la City de Buenos Aires que ha repercutido en la economía real, teniendo cada vez más locales vacíos. Ayer nosotros veíamos como sobre la zona de Corrientes y Cerrito y también de Diagonal se cerraban 3 locales en forma simultánea. Y eso parece ser como el clima de hoy, ¿no? Mañana fría con mucho viento. Ese viento que nos lleva a las elecciones de Brasil. Y en las elecciones de Brasil hubo fuertes cruces entre Dilma, Marina y Neves. Los 3 se cruzaron en forma violenta, cada uno se acusó por sí y cada uno acusó a Dilma de la corrupción de su gobierno y ella le respondió que fueran a aprender política. Más o menos estoy resumiendo lo que dicen los diarios de hoy. Hablando de violencia y de seguridad, la charla que dieron sobre seguridad en donde estuvo Carlos de Grossi, sí. Tenemos un pedacito de ese audio que grabaron. Bueno, pasemos un minutito. Pero contá un poquito cómo fue la charla y a qué fue apuntado, que ustedes estuvieron presentes. Bueno, la charla estuvo apuntada especialmente a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo presente el segundo jefe de la Policía Metropolitana, el doctor de Grossi, que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Hoy está manejando la subcomisión de seguridad, es una de las subcomisiones que tiene el Consejo Profesional, y él que está manejando esa, y le gusta el tema municipal, fue a su vez, allá por los años 80 y pico, director general de rentas, esa que maneja ingresos brutos, y que nosotros desde el estudio lo combatimos, ese impuesto, por ser un impuesto confiscatorio. Pero bueno, acá lo confiscatorio es la seguridad. En la Argentina falta seguridad, especialmente en las grandes ciudades, y Buenos Aires no escapa a ello. El mundo está en un momento inseguro, por eso la economía incorpora en esa famosa 5I más una I, el tema, una de las I es la inseguridad. El doctor Ferrerés, en un artículo que publicó en el diario La Nación, habla de esa I, que es la I de la inseguridad, y por supuesto los demás profesionales en ciencias económicas, como el doctor de Grossi, lo toman y se meten de lleno en el tema de la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros desarrollamos la actividad, pero por supuesto la radio llega a todas partes del país vía o directamente por aire o vía internet. También llega a otras partes del mundo y por supuesto le mandamos saludos a los chicos y chicas de Madrid que nos escuchan, y 2 amigos nuestros, uno que está en Rusia y otro que está en Francia, y que nos escuchan y nos mandan noticitas desde ahí. Y hay uno que se llama Juan, que es un economista radicado en España, pero dedicado a las explotaciones, así estas que nosotros llamamos distintas, y que está en España y que de vez en cuando nos manda alguna información. Y por otro lado, las Leonas ya tienen rivales para la despedida de Aimar,
Se secuestraron 100 autos por presunto lavado de dinero. Griesa también autorizó al Morgan a pagar bonos argentinos. Y Dilma dijo, no podemos cambiar este Brasil por promesas vacías. Y Argentina dice, la última batalla legal de los buitres para cambiar reglas de juego. Y dice, y por otro lado, el presidente de la Corte Suprema dijo, más del 90% del Código Civil que fue aprobado no está en discusión. El Congreso trabajó muy bien. Esto lo coloca en una mala posición al doctor Lorenzetti. ¿Por qué? Porque ya preopinó sobre el código. Cuando tenga que fallar, lo van a acusar de que ya preopinó. Con lo cual, nada va a poder hacer y va a tener que aguantarse la recusación. Y por otro lado, dice, la Iglesia Católica destacó que el nuevo Código Civil, pero apuntó contra algunos cambios. Y por otro lado, los pronósticos sobre las reservas del Banco Central no alcanzan para terminar el mandato. Esto está referido al 2015. Y por otro lado, la CGT se está dividiendo y según Micheli se autorizó al gobierno a los cambios de personería. Y por otro lado subieron los sueldos de las empleadas de casas particulares y designan a Susana Rinaldi como agregada cultural en Francia. Terminamos como empezamos. Dijimos que en 1928 Gardel promovía a la Argentina en el Cabaret Florida y durante 3 meses obtuvo un gran éxito. Y hoy terminamos con lo mismo. Susana Rinaldi cantaba tangos y hoy es la agregada argentina cultural en Francia. Por supuesto, las crisis económicas que hemos dicho así muy rápidamente, metiéndonos en la historia de la economía, las vamos a subir a la página y durante esta semana hemos tenido varias entrevistas, entre ellas la del doctor Da Pena, el intendente de Neuquén, y por supuesto estaremos comiendo chivitos ahí en Neuquén y también comeremos un chivito antes de ir a la cancha. Partido de difícil pronóstico. La economía argentina también de difícil pronóstico. Y con esto nos vamos hasta el lunes.